alcanzarles y llegar con la palabra. Vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos y al prepararnos en este día vamos a estar basándonos en el capítulo 7 principalmente de Mateo, los primeros 6 versículos. Pero voy a estar haciendo inicialmente referencia al capítulo 6 que ya vimos, que hemos estudiado la semana pasada y anterior con el pastor. Pero el título del mensaje de hoy se llama Sobre todo auténticos. Sobre todo auténticos. Oremos. Señor Padre, en el día de hoy te doy gracias, Padre, porque nos has traído aquí para exaltarte, para alabarte, pero también para escucharte. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar de tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que es viva, la que es eficaz, la que puede transformar vidas, Señor. La que un día llegó a nuestras vidas y nos transformó. Pues que ella siga haciendo la obra en nosotros. Porque, Señor, tu deseo es que un día podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que seamos como Él. Y tu palabra, Señor, tiene ese efecto en nosotros. Pedimos que podamos escucharla y que al escuchar tu palabra nuestra fe pueda aumentar y que podamos, Señor, cada día levantarnos, seguir enfocados en ser luz y ser sal en esta tierra. Para compartir a aquellos que necesitan, Señor, que quienes tú estás trabajando para que también puedan encontrar la verdad, que solamente se encuentra en ti, Jesús. Así que háblanos en este día, Señor, y te ponemos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Imagínate estar en un mercado rodeado de personas. Antes cuando hablábamos del mall podíamos decirlo porque siempre estaban llenos, hoy día como que no están llenos, pero un lugar donde hay mucha gente. Y en tus manos tienes valiosos tesoros que quieres compartir y te acercas a un grupo de personas, pero antes de que puedas ofrecer tu regalo, te miran sospechosamente y se van. Y en este momento te preguntas, ¿qué hice mal? Hoy vamos a estudiar el pasaje en capítulo 7 de Mateo y vamos a terminar en el versículo 6. Y voy a leer los primeros 6 versículos, pero vamos a terminar en nuestro último punto en el versículo 6. Porque este pasaje, cuando hablamos de juzgar, cuando hablamos de la hipocresía y todo eso, lo hemos escuchado muchas veces y entendemos lo que es. Pero yo no creo que nos tenemos que quedar nada más ahí, sino que el 6 nos está apuntando hacia algo. Esta actitud de juzgar, esta actitud de ser hipócritas, de como que no estar alineados con lo que creemos, pues nosotros sabemos qué es eso. Lo sabemos muy bien porque lo hemos vivido y lo hemos visto en personas. Cuando sabemos, es un hipócrita, porque lo que él cree no se alinea con lo que dice o lo que hace. Sabemos bien qué significa eso. Y aquí en la carta de Mateo estamos viendo que en el versículo 6 él está llegando a un punto donde todo lo que él ha hablado anteriormente pues tiene que ver también con este versículo 6. Dice así este pasaje, lo voy a leer de la versión internacional, nueva versión internacional. Dice, versículo 7, 1 en adelante, no juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará. Y con la medida que midan a otro, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, o de tu mano, de tu ojo, cuando allí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den, versículo 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Padre, en este día ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Bendice la palabra y háblanos en el nombre de Jesús. La autenticidad.
Cuando nos vemos en el espejo, ¿qué vemos? Uno dicen bellos, hermosos, right? O a veces nos vemos avergonzados, ¿verdad? Vemos de todo. Pero hay momentos que nos miramos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? La autenticidad es un elemento de nuestras vidas que cuando venimos a Cristo sabemos que ya no hay de otra. Porque si alguien nos conoce tal cual somos, ¿es quién? Es Dios. No hay nada que podemos esconder de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos venir a Dios completamente crudos, sin aditivos, auténticos, genuinos. Porque Dios sabe que si una persona que está orgullosa, una persona que trata de esconder su carácter, es una persona que pues va a luchar con el trabajo que Dios quiere hacer en su vida. Pero una persona que es auténtica delante de Dios, que es auténtica ante los demás, está reconociendo, yo necesito de Dios y que Él trabaje en mi vida. Es más, quiero que Él trabaje en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo muchas falencias, muchos errores. Pensando en la palabra auténtico, pues el antítesis o lo opuesto a esto, yo pienso en una persona que es hipócrita. Una persona que no demuestra en verdad quién es, sino que trata de aparentar algo que no es. Y como vamos a ver en el día de hoy, hay varias cosas que ocurren cuando nosotros dejamos de ser auténticos cristianos. No solamente delante de Dios, sino también delante de los que nos relacionamos. Y últimamente, que es el enfoque del versículo 6, al momento de presentar el mensaje de Dios a otras personas. Yo me acuerdo cuando era niño veía en la televisión, no sé si ustedes se acuerdan, esos comerciales de los lentes X-ray, que tú te los ponías y supuestamente veías a través de las paredes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso, no sé por qué, pero me acuerdo. Como que, y lo interesante de eso era que, wow, qué fino, obviamente era mentira, pero uno decía, wow, qué chévere sería ponerse los lentes y saber, ahí viene la gente, o lo que sea cuando uno jugaba a policías y ladrones, right? Pero no existe, pero la autenticidad es básicamente, o la falta de, es básicamente lo que hacemos todos los días cuando vemos a las personas. Cuando alguien nos viene con algo, decimos, ¿estará auténtico? ¿Será verdad lo que está pasando en su vida? ¿O será mentira? ¿O será que está aparentando? Es una cuestión que siempre está sucediendo cuando estamos hablando de relaciones. Y el punto del capítulo 6, como vemos, está hablando mucho de lo que nosotros cuando ofrecemos a Dios, nuestra ofrenda no es muy auténtica a veces. Me acuerdo del pasaje de Caín, la historia de Caín y Abel. Sabemos que la historia termina con Caín haciéndole que Abel lo mata. Por celos, ¿por qué? Porque la ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios, pero la ofrenda de Caín no fue. Y si vamos a traerlo en el contexto nuestro, la ofrenda de Abel fue auténtica, fue genuina, fue real. Pero la de Caín no lo fue. ¿Cómo yo sé que no fue? Porque llevó a Caín a tener celos y a matar a su propio hermano. Porque si él hubiese dado de verdad lo que tenía que darle, genuinamente, él no tuviera de nada de qué avergonzarse. Pero mató a su hermano. La autenticidad es vital en nuestra vida y es vital para nuestro día a día, nuestro caminar y para nuestra adoración a Dios. Y este es el primer punto. La falta de autenticidad afecta nuestra adoración. ¿Esto cómo lo vimos? Pues el pastor habló de esto la semana pasada y las semanas anteriores. En el capítulo 6, si usted voltea la página rapidito, nada más ve los títulos y vamos a ver que ahí ve que él habla de la ofrenda, de los diezmos. Y él dice en la escritura, ahí dice que no debemos ofrendar, dice, no como los hipócritas, que en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Él dice, eso es un problema cuando esta gente lo hace como para lucirse. Mira lo que yo estoy dando. ¿Se acuerdan de la historia de la pobre señora, la viuda que tuvo que dar, que dio lo único que tenía? Y Jesús utiliza ese ejemplo como ¿quién dio más? ¿Aquellos que dieron de lo que les sobraba o esta pobre que dio todo lo que tenía? Auténtica adoración. Dios no mira la cantidad, Dios mira
tu corazón. Por eso es importante la autenticidad al venir a Él. Porque si hay alguien en quien tú no puedes impresionar es a Dios. Porque Él te conoce tal cual eres. Y este es el caso de esta adoración. Él usa ese capítulo para seguir hablando. Dar ofrendas, pero también dice, cuando oramos. Dice, no sean como aquellos que oran y para que todo el mundo escuche qué lindo oran. Dice, más bien en secreto, ve a tu Padre y ora para que Él te exalte. Así lo dice. Porque cuando no somos auténticos, nuestra adoración es afectada, no es genuina, no es real. También habla del ayuno, si se acuerdan. Él dice, a algunos les gusta decir que están ayunando. No solamente eso, ponen esa cara de tétrico. Cuando el niño se siente mal, tú sabes, cuando pone la cara, esa misma cara. Oh, pobrecito de mí, pobrecito mi bebé. Right? Creemos que estamos haciendo algo honorable, pero no hay autenticidad. Él dice, no seas como ellos, quienes se salen todos desgastados porque han ayunado y lo proclaman diciéndole, sí, tengo 6 horas ayunando. Wow, tremendo, 6 horas, right? Él dice, no. Ayuna delante del Señor bien, pero cuando salgas, arréglate, prepárate. ¿Para qué? Para que no llames la atención. ¿Por qué? Porque tu adoración, tu ayuno, tu tiempo con el Señor es tu tiempo con Él. Debe ser auténtico, debe ser genuino, debe ser real. También dice en el capítulo 6, no hagan tesoros en la tierra. Sí, la falta de autenticidad nos hace creer que podemos sacarnos algo de provecho. Creemos que puedo dar y dar. Un poquito para Dios, un poquito para mí. Pero como sabemos que la Biblia nos enseña, toda nuestra vida le pertenece a Él. Todo lo que somos. Y debemos ser auténticos en entender de que todo lo que tú tienes hasta este momento es gracias a su bondad. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede este problema de no ofrendar cuando no somos auténticos, no lo hacemos bien? Nuestra adoración es afectada. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es por esto, es por este simple principio. La falta de autenticidad va a distorsionar nuestra visión, va a distorsionar la manera en que vemos lo que hacemos. Creemos que estamos haciendo algo muy bien, pero si no somos auténticos, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Simple hecho. Dice el versículo 23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Está diciendo, si tú no entiendes que no puedes venir al Señor si no estás auténticamente delante de Él, todo lo que tú quieras ofrecerle, tu oración, tu diezmo, tu testimonio, tu alabanza, todo no va a servir. Pablo en una de sus cartas cuando habla de la Santa Cena, él es muy específico. ¿En qué? En que él dice, antes de que tú vengas a participar, examínate. Y si tienes algo contra alguien, ven y arréglalo antes de que vengas. ¿Por qué? Sí, porque tú puedes aparentarlo. ¿Y sabes qué va a pasar cuando lo ignoras? Cuando ignoras la realidad del problema que estás pasando, pues tu participación de la Santa Cena, de recordar, no es auténtica. No es real. Porque tú sabes que hay algo ahí que te está comiendo. Por eso Pablo dice, espérate, ve y arregla tu problema primero. Para que cuando vengas delante de Dios no tengas esa carga encima. Una carga de conciencia que te pueda fastidiar la vida. ¿Por qué sucede? Vemos pues porque la falta de autenticidad distorsionará nuestra visión. Va a distorsionar tu visión cuando tú des ofrenda y vas a creer que está bien, así como Caín lo hizo, así como muchas veces tal vez lo hemos hecho. Creemos que estamos agradando a Dios, pero en verdad el Espíritu Santo viene y nos miramos en el espejo de la palabra y nos dice que no estás bien, arréglalo, arregla aquello. También la falta de autenticidad divide nuestra lealtad. Versículo 24 del capítulo 6, él dice, ninguno puede servir a dos señores. Es sencillo.
Cuando nosotros no somos auténticos delante de Dios, va a haber algo que nos está dividiendo. Y Dios es un Dios celoso, hermanos. Hay personas que no le gustan esa expresión, Dios celoso. No, Dios es amor. No, Dios es amor. Pero Dios es un Dios celoso también. Porque Él nos creó. Nadie más nos creó. Él nos creó para su gloria. Y del momento que Él te compró, tú le perteneces a Él. El concepto de santidad, de ser santos, es que ya ahora tú eres apartado, comprado para Él. Y si auténticamente sabemos quiénes somos ahora, pues no podemos servir a dos señores. No solamente nos afecta la visión, también nos afecta nuestra lealtad. Cuando no somos auténticos, cuando no venimos realmente delante de Dios crudos. Pero tercer lugar, esta falta de autenticidad afecta nuestra adoración porque la falta de autenticidad ante Dios nos va a poner una carga innecesaria. Los versículos 25 al 34 del capítulo anterior los resumo diciendo: no te afanes por el día de mañana. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no somos auténticos delante de Dios? Pues nuestra visión es afectada y ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ver cosas y vamos a ver problemas y vamos a ver circunstancias que nos van a agobiar. ¿Por qué? Porque no hemos venido delante de Dios para decirle: Señor, yo sé que tú tienes el control. Estamos divididos. Seguimos angustiados por los problemas. ¿Por qué? Porque no hemos venido auténticamente, genuinamente a Dios para decirle: Señor, te entrego esto. Hay una frase en inglés que dice, para los que hablan inglés aquí, let go and let God. Tenemos que aprender a let go y let God. Tenemos que dejarle a Dios y dejar que Dios haga. Pero cuando no somos auténticos, ¿cuánto nos cuesta let go? Yo soy uno de ellos que, siendo una persona un poquito analítica, bueno, mi esposa dice muy analítico, right? Yo creo que en las parejas hay alguien más analítico y hay alguien más atrevido, right? Ya ustedes saben quién es mi esposa. Pero hacemos un balance, ojo. Pero a veces el sobrepensar los problemas, sobreanalizar los problemas, ¿qué pasa? Afecta nuestra entrega al Señor. Porque como que queremos todavía lidiar con esto. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Tenemos que aprender a ser genuinos y decirle: Señor, déjame decirte, todos tal vez, y yo sé que hay personas aquí que en este momento están viviendo etapas en su vida donde no hay otra opción de decirle: Señor, está en tus manos esta situación. Yo lo viví con mi hijo, ustedes muchos conocen la historia de nosotros, pero todos hemos enfrentado situaciones donde Dios nos pone en un lugar donde no tienes otra opción que decirle: Señor, ok, ya no sé qué voy a hacer. Let go, let God. No tengo otra opción que soltarte esto en tus manos. Porque Dios quiere que aprendamos. Que aún en el momento más difícil de tu vida, sea que ya crees que lo experimentaste o lo vayas a experimentar, Él quiere tomar control de eso. Y podemos descansar en Él. Porque tú sabes qué va a pasar. Va a pasar lo que va a pasar y vas a salir del otro lado. O vas a salir bien golpeado o vas a salir agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque Él te llevó, te atravesó por ese valle de sombra y de muerte y estuvo contigo. Te sostuvo en sus manos. Tenemos que venir auténticamente, genuinamente delante de Él y aprender a soltar. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso, cuando tú no le sueltas a Dios tus secretos, tus cargas, tus problemas, tu adoración va a ser afectada. Tenemos que aprender a hacer eso. Y esto es lo que el capítulo 6 nos está hablando. Ahora, entrando en el texto de hoy, seguimos y vemos cómo este principio continúa de la autenticidad. En segundo lugar,
la falta de autenticidad afecta nuestras relaciones. Si afecta nuestra adoración, ¿no crees que va a afectar tus relaciones? Por supuesto que sí. Y ahí es donde entra este pasaje que acabamos de leer. Él empieza diciendo, no juzguen para que para que no sea juzgado, no sean ustedes juzgados. Y él usa en el versículo 5, usa una palabra que ya conocemos y que hemos escuchado. Hipócritas. Él usa la palabra hipócritas y una persona hipócrita, obviamente, como hemos visto, una persona que no es auténtica, que no es genuina, que no alinea sus principios, lo que cree, lo que sabe con lo que dice o lo que hace. No solamente nuestra falta de autenticidad va a afectar nuestra visión en cuanto a lo que hacemos para Dios, va a afectar también, lo estoy llamando nuestros oídos. Y cuando hablo de los oídos, estoy hablando de las relaciones, lo que escuchamos con los que nos rodean. Va a afectar nuestra audición. ¿Cuántos de aquí les gusta ser juzgados? No levanten la mano. Nadie le gusta que lo juzguen. Es más, cuando nos duele la verdad, sacamos esa, no me juzgues. La verdad es que delante de Dios todos debemos ser juzgados. Así dice la Biblia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y dice que ya hemos sido condenados. Porque cuando no hemos creído ya hemos sido condenados. Pero los que hemos creído ya no somos condenados. Es simple. Y no tiene nada que ver contigo ni con tus acciones, sino en quien tú crees, en Cristo. Así lo dice la palabra. Pero a nadie le gusta, es más, no decimos juzgar. Ahora lo que decimos es que es una crítica constructiva. Suena mucho mejor así, ¿verdad? Te voy a dar una crítica constructiva. Y en tu mente tú dices, me estás juzgando, ¿right? Porque es así. Ahora, cuando pasa, por ejemplo, yo le doy muchas críticas constructivas a mis hijos. ¿Right? Que se llama en mi caso disciplina, corrección. Ahora, ¿por qué es diferente ahí? Bueno, porque mis hijos saben muy bien, porque le hemos manifestado y demostrado por medio de sus 13, 14, casi 15 años de vida a los dos, de que los amamos y que tenemos la mejor intención para ellos en nuestra relación familiar. Así que cuando yo o mi esposa debemos, gracias a Dios, ya no tanto, disciplinar, ellos saben que es por su bien. Esto es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que aquel que lo está esforzando sobre ellos, los ama, los quiere. Y sabe que ellos cuando cometen un error, que aprendan a admitirlo, aprendan a reconocerlo para que corrijan sus pasos. Todo lo hemos hecho. Dios lo hace con nosotros también. Pero cómo no nos gusta cuando un hermano o una hermana nos lo dice. Pero aquí el ataque, lo que aquí Mateo está diciendo es cuando nosotros, al no ser auténticos principalmente en nuestra vida, no se alinea la verdad en nuestra vida, en nuestras acciones, queremos hacerlo a los demás. Ahí es donde viene el problema. Es más, la frase o la palabra que él usa ya la hemos dicho. Ahí terminamos nosotros siendo hipócritas. Dietrich Bonhoeffer, él fue un teólogo, pastor y mártir alemán que fue conocido por su resistencia al régimen nazi y muchas reflexiones teológicas. Él dijo esto: juzgar a los demás nos vuelve ciegos, mientras que el amor es iluminador. Al juzgar a los demás nos cegamos ante nuestro propio mal y ante la gracia a la cual los demás tienen igual derecho que nosotros. Este pasaje nos está hablando, sí, del hipócrita, pero también está hablándonos de una cosa: de la autenticidad que hace falta en nuestras relaciones. ¿Por qué?
Voy a mencionarle rapidito 10 razones, 10 cosas que la autenticidad van a proveernos en nuestras relaciones. Si usted está anotando, anótelo porque son 10 y voy a volar por esto. Voy a mencionar un ejemplo que le recordará de Jesús mismo aplicando estas verdades. ¿Ok? ¿Están listos? Dice, primero, la autenticidad tiene valor inmenso en nuestras relaciones porque la autenticidad provee empatía. Nos ayuda a tener empatía. ¿Y qué es empatía? Pues cuando nosotros decidimos comprender la perspectiva de otras personas en vez de simplemente mirarlos mal. Cuando decidimos ponernos en el lugar de una persona para poder entender algo. Esto algo yo lo practico mucho en la casa con mis hijos. Hoy día, si no habla con sus hijos, le animo, hable con sus hijos. Si usted no come con sus hijos, coma con sus hijos. Siéntase, tengan un tiempo para hablar y pregúnteles cómo está, qué ha pasado en tu día, para que ellos aprendan a hablar y decir las realidades que están viviendo. ¿Por qué? Porque usted sabe lo loco. Usted no piensa que los deja en la escuela y se vaya a ellos. No. Envuélvase en la vida de sus hijos, se lo digo. ¿Por qué? Porque lo que nuestros hijos están viviendo en las escuelas hoy día no es lo que estábamos viviendo nosotros. Lastimosamente. Y el mejor contraataque a esto es hablarlo para poder mantenerlos enfocados en lo correcto. Una de las cosas que nosotros le hemos dicho, especialmente a mi hija, cuando ella nos cuenta de amigas, de situaciones, de que es muy violento, muy violenta en la escuela, que pelea, que reacciona, que desafía las autoridades, siempre preguntamos y empezamos a indagar en la vida. ¿Tú conoces si ella tiene mamá o papá? ¿Tú conoces si tiene mamá solo? ¿Tú has visto alguna vez a la mamá en su juego, en la escuela? Para que ellos aprendan a ¿qué? A hacerse esas preguntas en vez de simplemente contraatacar a un ataque de ellos. No, para que aprendan a analizar y tratar de tener empatía por las personas para poder acercarse a una persona de una manera diferente. Y corregir y crear una amistad o ser de apoyo a las personas. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Jesús, ¿se acuerdan el pasaje de Jesús cuando vino encontraron a la mujer en adulterio? Pues tuvo empatía. Y antes que la apedrearan, la defiende diciendo, si alguien está libre de pecado, pues lance la primera piedra. Pero él le dijo también a ella, vete y no peques más. También la autenticidad demuestra nuestra humildad. ¿Cómo? Una persona crítica suele demostrar arrogancia, mientras que una persona auténtica fomenta humildad y está dispuesta a aprender de los demás. Uno de los pasajes que hemos escuchado mucho, a veces no nos recordamos sino en Semana Santa, es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús estuvo dispuesto de humillarse, lavarle los pies a sus discípulos, demostrando que Él estaba dispuesto también a ¿qué? A servirles. Tenemos que demostrar humildad. Y sin la falta de autenticidad nos va a costar. La autenticidad, en tercer lugar, nos mantiene vulnerables. Una persona crítica va a criticar los defectos de los demás. En cambio, una persona auténtica reconoce sus propias imperfecciones y abraza la vulnerabilidad. Es decir, dice, ¿sabes qué? Yo también estuve ahí. Yo también metí la pata. Yo también tengo la capacidad de caer en lo mismo. Es ponernos al mismo nivel para decirles, tú y yo somos iguales. Pecadores, imperfectos, por eso necesitamos de su gracia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo aprendí a hacer esto diferente, aquello diferente. Tenemos que nosotros, siendo auténticos, recordar que tú y yo somos igual fáciles de caer. Dice el que crea que está firme, el que mire que está firme, que mire que no caiga.
porque todos estamos en el mismo lugar. Cuarto, bueno, Jesús, vemos a Jesús, este pasaje que me recordé, Jesús cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, mostró su vulnerabilidad, el dolor que él sintió en ese momento. Esto especialmente es un problema para los hombres, ¿no? Nadie quiere demostrar debilidad. No, aquí no, todos estamos bien aquí. Ok, número 5. La autenticidad nos permite hablar con verdad y amabilidad. Una persona crítica tiende a chismear y a propagar negatividad, mientras que una persona auténtica habla con verdad y amabilidad, buscando elevar a los demás. Jesús tuvo muchos momentos en que él estuvo hablando con los escribas y los fariseos, que lo único que querían hacer es apuntarle y acusarle de cosas, mientras él seguía haciendo lo bueno. ¿Y qué él hacía? Pues él siempre respondía con la verdad. Para muchos en un momento así es más fácil como que decirle, bueno, torcerlo un poquito para salirse con el pellejo, ¿no? Pero Jesús no. Jesús habló la verdad. Porque cuando somos auténticos y sabemos quién está de nuestro lado, pues no tenemos temor de decir la verdad. Y de decirla en amor. Número 6, la autenticidad valora la diversidad. Una persona crítica puede aislarse de aquellos que considera diferentes, pero una persona auténtica valora la diversidad y construye puentes de conexión. Jesús contó una vez una historia de un samaritano, del buen samaritano. Y el hecho de que fue un samaritano que fue una buena persona que hizo buenas cosas, no era tanto el punto como decir que el buen samaritano, a quienes ellos no les gustaban mucho a los samaritanos, fue el que hizo el acto bueno. Fue para decir, Jesús diciendo básicamente, si el que tú crees que no puede, tú puedes. Porque es diferente no significa que esté equivocado. Y eso pasa mucho, eso me acuerda de la conferencia de matrimonio, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes. Diferente no es malo. Diferente significa que somos diferentes. ¿Right? Ambos somos pecadores, pero el approach de cada uno, la manera en que nos acercamos a situaciones, la vemos de puntos diferentes. Y eso es necesario. ¿Tú te imaginas que todo el mundo piensa igual? Lo aburrido que sería esta vida. No habría creatividad. No existiría. Pero siendo auténticos en nuestras relaciones tenemos que entender que hay maneras de que personas hacen las cosas diferentes a las mías. Y que porque es diferente no significa que está mal. Yo creo que la diversidad es simplemente, no solamente en las personas, sino en este mundo. ¿Cuántos aquí han escuchado la vasta diversidad de especies biológicas que existen nada más en las selvas de Brasil? Especies de animales o de insectos que todavía no se han descubierto. Por la diversidad de la magnitud. Yo creo que todo eso simplemente habla de la grandeza de nuestro Dios. De lo diverso y lo grande que es nuestro Dios para crear tantas cosas diferentes que le alaban y que lo glorifican. Número 7, la autenticidad mira el carácter de la persona. Una persona crítica se enfoca en las apariencias exteriores, mientras que una persona auténtica valora el carácter interno y las intenciones genuinas. Número 8, la autenticidad mantiene un diálogo respetuoso. Una persona crítica intenta controlar e imponer su punto de vista, mientras que una persona auténtica respeta la autonomía individual y fomenta diálogo abierto.
Número 9, la autenticidad, y me estoy moviendo para finalizar. La autenticidad mueve a la compasión. Una persona crítica a menudo carece de compasión por las luchas de los demás. Pero una persona auténtica brinda apoyo y aliento. ¿Por qué? Porque hemos estado allí, ¿verdad? Y número 10, la autenticidad fomenta unidad y amor. Una persona crítica tiende a perpetuar divisiones, mientras una persona auténtica trabaja en pro de la unidad y la armonía entre individuos. Vemos que en este pasaje, cuando habla de juzgar incorrectamente, no auténticamente, estamos viendo que puede causar muchos problemas y lo va a causar. Pero cuando venimos auténticamente delante de Dios, vamos a ver con unos lentes diferentes y vamos a escuchar con unos oídos diferentes la necesidad de los problemas de otros para poder ayudarles mejor, para poder servirles mejor. Pero finalmente el versículo 6 de este pasaje, lo voy a volver a leer. Este versículo 6 finalmente nos dice que la falta de autenticidad afecta nuestro testimonio. El versículo 6 lo dice de esta manera: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Esta es una de las prioridades del creyente y esta es una de las razones por la cual tú y yo estamos aquí todavía en esta tierra. En el cielo tú no vas a predicar. El cielo tú vas a adorar por los siglos de los siglos. Estaremos con Él y serviremos al Señor. Pero aquí en la tierra, este es el único chance que tenemos para poder compartir el mensaje a las personas. Ese es el testimonio de que estamos hablando aquí. Pero tenemos que aún ser cuidadosos con el mensaje. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de un punto de vista auténtico, real, podemos causar más bien problemas. ¿Cómo? ¿Cuáles son los peligros? Pues podemos tener un celo extraviado si no somos auténticos. ¿Qué significa eso? Que tratamos de convencer a las personas de su pecado en lugar de transmitir el mensaje de salvación y de redención. Nos enfocamos mucho en tratar de convencer y sabe que ya la Biblia nos ha dicho eso. Tú y yo no estamos aquí para convencer a nadie. Y cuando venimos desde un punto de vista que no está genuino, tratamos de hacer eso. Y lo que hemos tenido oportunidad de compartir o en un viaje misionero o con los vecinos, con alguien, y hemos caído en esa parte, pues nos damos cuenta que los resultados a veces pueden ser dañosos. Tenemos que tener cuidado de no ser auténticos en nuestro testimonio porque puede existir un celo extraviado. También puede existir simplemente un momento inapropiado. Pueden existir, y a veces yo veo en videos de personas que se ponen a predicar en diferentes lugares, momentos inapropiados cuando no deberían, no es el momento. Pastor ha mencionado muchas veces que a veces creemos que estando en nuestros trabajos tenemos que estar predicando a todo el mundo en todo el tiempo. No. Predicar es importante, pero si te están pagando a trabajar, ten cuidado. Crea relaciones, crea oportunidades y crea los momentos importantes y necesarios. Crea esos momentos en tus relaciones para poder hablarle a tus compañeros. Pero si en tu trabajo te van a decir tú no puedes hablar aquí, no lo tomes como persecución. No lo tomes como persecución. Tómalo como irresponsabilidad, pero no como persecución. Porque hay un tiempo para todo. Y nuestro deber es crear esos momentos. ¿Cómo creamos esos momentos? Dándole tiempo a las personas. Creando puentes de conexión hacia ellos. Para que podamos compartir el mensaje. Demostrando con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras acciones, que nuestra vida y nuestra fe están alineados aún en nuestros trabajos. Para que ellos vean nuestro testimonio no hablado. Tenemos que
No crear esos momentos hostiles. ¿Por qué? Dice ese versículo 6, para que no las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tenemos que tener cuidado y ver bien el momento. Pero también tenemos que tener autenticidad en nuestro mensaje, porque puede existir la frustración y la desilusión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque traemos expectativas incorrectas. ¿Cuántos aquí nosotros hemos compartido, hemos dicho, voy a predicarles para que se convierta, para que venga el Señor, y salimos decepcionados porque no era el momento? O salimos decepcionados porque el Espíritu Santo todavía sigue duro ese corazón y el Espíritu Santo sigue trabajando en su vida. Si nuestra motivación al compartir es indebido, podemos sentirnos desanimados al hacerlo. Y si no es desanimado, es frustrado. Y si no es frustrado, pues tenemos miedo de hacerlo. Y cuando no somos auténticos, entendiendo que el mensaje, la predicación, la palabra, la obra que ocurre en la vida es obra de Dios y no nuestra, pues te vas a decepcionar o vas a tener miedo y las preguntas empiezan a surgir. ¿Qué dirán y qué van a pensar de mí? Cuando no somos auténticos, vamos a traer esos miedos, esos temores. Y muchos de nosotros nos detenemos por eso. No queremos hacerlo. ¿Por qué? Otro lo hará, yo no debo hacerlo. No, ¿por qué? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y si me equivoco? La autenticidad nos va a llevar a esas preguntas. Pero si entendemos que el poder de la palabra la tiene Dios y el poder transformador lo hace Él, la obra, y que lo único que tenemos que hacer es compartirlo, ese mensaje, pues podemos compartirlo auténticamente, sabiendo que el resultado y la obra es de Dios. Simplemente estamos siendo obedientes. En cuarto, otro problema que puede ocurrir es que podemos crear conexiones superficiales. ¿Qué significa esto? Que cuando nos enfocamos en la cantidad y no en la calidad, es decir, compartimos cuántas personas sean posibles, Cristo te ama, Cristo te ama, pero no tomamos tiempo para cultivar relación, para poder entender bien o para poder dar consejos que en verdad pueden ayudar a alguien, y simplemente, mira, ya llevo 5, pues no somos auténticos en nuestra presentación. Esto no es una carrera de cantidad. Tenemos que predicar el mensaje, compartir el mensaje claro. Y no podemos dejarlo ahí. Eso siempre ha sido una de las críticas de los viajes misioneros, ¿no? Que llegamos ahí, predicamos y nos vamos y chao pescado, right? Y en realidad el trabajo de la iglesia local es mantener y empezar a continuar a fomentar las relaciones que se hicieron. Pero aquí, en nuestro lugar de vivencia, donde vivimos, donde trabajamos, nuestro trabajo es fomentar estas relaciones continuamente, genuinamente. Y por último, la falta también crea la falta de empatía, que ya lo hemos visto de una manera, pero al no empatizar con las luchas y dudas de las personas con quienes compartimos, lo que nos puede llevar es consejos genéricos que no ayudan a nadie. Tenemos que tener autenticidad en nuestro mensaje. La palabra de Dios trasciende tiempo, trasciende culturas, trasciende momentos políticos, lo trasciende todo. Es vigente hoy, mañana y para siempre. Y es la palabra lo que la gente, aunque no sabe, es lo que la gente necesita. La verdad de la palabra. Nosotros como mensajeros, tenemos que entender que debemos estar claros delante del Señor, auténticos, genuinos, para poder presentarlo de la mejor manera. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado.
Y si no tomamos en serio la importancia de compartir esta palabra, no lo vamos a hacer genuinamente. Lo que vamos a hacer es causar más confusión. Y más allá de simplemente hablarlo también. Porque una de las críticas más grandes que tú escuchas de los cristianos es que dicen una cosa y hacen otra. Tenemos que venir delante del Señor auténticamente para pedirle dirección. Para que nos examine, para que Él trabaje en nuestras vidas, para que podamos compartir el mensaje como debe ser compartido. Porque el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es santo. El Evangelio es un tesoro, es una perla. Por lo tanto, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dirija para poder hacerlo correctamente, para compartirlo correctamente. Bueno, hemos visto la falta de autenticidad va a causar daño en estas tres áreas. En nuestra vista, cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestra adoración a Dios. Si no estamos auténticos delante de Dios, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Nuestra adoración no pasa de este techo. Cuando no estamos genuinamente viniendo delante de Él. Lo que le ofrezcamos es indebido. Tenemos que examinar bien nuestra adoración al Señor para que no tengamos una motivación incorrecta. También vimos que la falta de autenticidad va a afectar la manera en que tú escuchas a lo de tu alrededor. Porque simplemente vas a escuchar algo distorsionado, vas a escuchar nada más tu opinión, tu punto de vista. Y no vas a poder empatizar, no vas a poder ponerte en el lugar, no vas a poder darle una palabra, algo que les va a ayudar o en amor que va a poder ser recibido para ayudarles. Tenemos que tener cuidados. Para poder comprender a nuestros hermanos tenemos que escucharlos auténticamente. Desde nuestro punto de vista, mirar el punto de vista de ellos. Hacernos vulnerables y recordar de que así como mi hermano puede fallar, yo puedo fallar. Así como tú puedes fallar, yo puedo fallar. Así que tenemos que tener misericordia también. Y lo último, la falta de autenticidad va a afectar nuestra boca. Porque nuestro mensaje, si no está alineado con las convicciones nuestras, vamos a causar más daño. Esa palabra hipócrita es la palabra que más bien estaremos reflejando. Si lo que tú crees, lo que tú conoces, no se alinea con tus acciones, hermano. Tal vez me engañas a mí, tal vez engañas a tu prójimo, pero tú no engañas a Dios. Y lo mejor que podemos hacer es venir delante de Él, crudos. Así que vamos a orar y vamos a tomarnos unos minutos para pedirle al Señor, Señor, examíname. Examina mi vida. Porque no hay nada que yo puedo hacer para esconder quién verdaderamente soy. Y eso es buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te quedes igual. Dice en su palabra, he aquí aquel que comenzó la buena obra, la quiere terminar. Deja que el Señor haga la obra en tu vida. Mientras entonamos este canto, yo quiero que tú medites en tu vida. No medites en tus hijos, en tu esposa, medita en ti mismo. Y quiero que tú te pongas a cuentas con Dios y le digas, Señor, tú me conoces. Tú sabes quién soy. Vengo delante de ti. Quiero estar auténtico, genuino, para que mi adoración, para que mis relaciones y para que mi testimonio sean agradables a ti.